Bienvenida, Buenos días, Miss, ¿qué Macarena. tal? ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida, Miriam, Adriana. A ver, quiero encontrar el nombre de Ventura para llamarla por su nombre. Hasta Jelaine está entrando. María Alejandra Ventura, bienvenida. Damari también está entrando. A ver, creo que... Ah, ya entró. Bienvenida, Damari, buenos días. Hola, chicas. ¿Cómo están? Ahí está Jackie Castilla. Los nuevos escenarios. Hoy día estaba viendo un video sobre el nuevo escenario educativo que se nos va a presentar post pandemia. Muy interesante. Ahora vamos a conversar un poquito para que ustedes también puedan investigar. O de repente ya han investigado y podamos compartir. Que también va a ser parte de repente el tema de la educación no escolarizada, como nosotros la conocemos, PRONOI, no va a ser exactamente el escenario, porque nosotros como país que tiene una educación que no ha invertido mucho en el sistema educativo, en la preparación de sus docentes y sobre todo en llegar a la mayoría de los peruanos, ¿no? En hacerla más inclusiva, vamos a ver más desigualdades, ¿no? Este señor es un profesor de un colegio español que habla sobre el aula híbrida y la educación trimodal, ¿no? Y él expone que la educación bimodal era la que antes teníamos cuando hacíamos la clase, incluyendo elementos tecnológicos en la clase, ¿no? Por ejemplo, el uso del PowerPoint o de repente exposición de un video. Esa era una clase bimodal. Ahora es una clase trimodal, porque se va a hacer con el uso de las tecnologías en tiempo real con los alumnos en el aula, pero también en tiempo virtual, ¿no? A nivel virtual, con los alumnos que estén dentro de sus casas. Porque ya no va a ser solamente que tú vas a tener tu grupo de alumnos en tu aula presencial, sino que también vas a tener a tus niños conectados, como ahora estamos conectados en Zoom, porque no todos los padres van a querer enviar a sus hijos, sobre todo los más pequeños, al colegio. No tanto porque los niños se contagien, sino que ellos van a ser las patitas del virus y ellos son los que pueden contagiarlos más bien a sus padres. A ver, acá hay una consulta, voy a leer un ratito. Ya, acuérdense que les dije que habría en la semana 14 un enlace. Voy a ver si ya lo hice, porque lo he hecho en varios cursos, pero quiero verificar. En la semana 14 hay un enlace que he implementado. Allá. Ahora lo voy a poner. Ah, no, acá está. Este de acá que dice tareas pendientes. Aquí vas a poner las tareas en las cuales te has atrasado desde la semana 8 hasta la actual. Y de ahí sí ya no te puedes atrasar en ninguna porque ya está difícil de que se pueda recuperar porque ya también el tema de las notas no me dan tiempo para nada, ¿no? Entonces, para evitar errores. Y ahí puedes subir, pones tarea o foro, semana 6, semana 7, semana 8, el número de la semana, entonces yo ya lo voy, y puedes poner varias, ¿no? En ese enlace de tareas, pero especifica de qué se trata. Cosa de que así me ayudas a agilizar y ubicarlo en el registro del tema y poderte calificar, ¿ya? Cualquiera, a partir de la semana 9, porque la semana 8 fue la del examen, a partir de la semana 9 cualquier tarea atrasada la puedes subir en este enlace de tareas pendientes de la semana 14. Ya lo puedes subir desde ya está puesto.
Ya se los había dicho también la semana pasada, antepasada. Ahí está abierto el enlace, así que lo pueden utilizar y ir subiendo sus tareas, cosas que se van olvidando de las pasadas y se concentran en lo que es actual. Ya, entonces, Alejandra, ahí tienes cómo hacer. A ver. Ya eso de tu examen, sí no sé, yo misma tendría que preguntar, porque te cuento de que han habido algunas correcciones que he tenido que hacer. Hay, no de repente en el curso de ustedes, pero en otros cursos donde quedaron espacios en blanco porque no se grabó. Y hasta ahora estoy esperando que me abran el aula, ¿no? Ahora, el tuyo era tu informe tu plan de mejora. Envíalo en la 14 y vamos a ver si es que yo puedo abrir lo que es de la semana nueva para atrás. Lo puedo abrir, lo incluyo, pero no te prometo nada. Pero envíalo. Porque yo misma no conozco bien estos escenarios y no depende de mí. O sea, y tampoco de mis autoridades, porque es el de sistemas y creo que es un programa que no se puede abrir así fácilmente. Entonces es todo un procedimiento que están haciendo, ¿no? Que es por seguridad de todos, ¿no? Que el sistema sea así. Un ratito, por favor. Muy bien. Ya está. Necesitaba prender una luz más. Ah, muy oscuro. A ver, así creo que está mejor, está más claro. Ya. A ver cuántas somos ya. Son 14, ustedes son 24. Faltan todavía llegar un poquito más. Ya está. Bien. ¿Saben? En las pantallas, en la plataforma de la universidad, sale varios tutoriales. Yo les sugiero que los lean, o perdón, que los vean y los sigan, porque esos tutoriales les van a ayudar a no cometer errores justamente como estos, ¿no? Porque como de todas maneras son nuevos entornos, no tenemos mucha familiaridad, podemos equivocarnos. Pero leyendo, sobre todo los que son escritos y hay otros que son en video, se entienden, son entendibles. Yo también cuando iba a hacer la preparación de las tareas, perdón, el examen escrito para otros cursos no me era tan sencillo, ¿no? Entonces, leyendo el manual logré hacerlo con tranquilidad, pero hay que ir a leer el manual. Entonces, bueno, vamos a... Miss, una Sí, consulta. dime, Miss, la tarea de la semana 12 no se pudo enviar. envíala a la 14. En la 14 Sí, ya está porque abierto. el aula virtual salía que no se podía enviar la tarea y ahora sale como retrasada y tampoco se puede enviar y varias de mis compañeras han tenido ese problema. Creo que si no me equivoco, lo conversé con la delegada y sí lo vimos. Ella debe haberles dado respuesta, pero igual, si no lo pudieron hacer, mándenlo en la 14, está abierto. Ya, mis gracias. Ya, ahí está Katy. Listo, vamos a ver, acá les vuelvo a compartir para que lo vean. Semana 14, ustedes no van a encontrar más que el video de la clase, pero aquí está, tareas pendientes. Ya, acá todas tus tareas pendientes que tengas, envíalas. Y pásense la voz, no, porque de repente alguna llega después de la clase y ya no vamos a conversar sobre esto y no va, no, me he dado cuenta que tampoco ven los videos grabados, pero igual yo los pongo, porque los videos grabados, bueno, ahí está la clase, ¿no? Entonces todas las indicaciones, las preguntas de ustedes también quedan ahí. Bueno, vamos ahora sí a compartir. Bienvenida, Pamela, Katy. Vamos a compartir. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días.
Miss, una consulta, la tarea que dejó la semana pasada, no Ujú. se puede subir al enlace que usted ha puesto. Ya, voy a ver eso. A ver, No sé si lo puedo activar porque decía para el día martes que se iba a activar y el día martes ya bueno, supuestamente se iba a activar dijo ya que estaba retrasado. a ver un ratito. Pero de todas maneras, como les decía a tus compañeras, la de la semana 14 está abierta. La semana 14 es tareas pendientes. A ver. Hay 3 personas que enviaron hasta el lunes 29 o sin 59. No era hasta el martes. Acá está la fecha, miren. Sí, Miss, pero algunas personas sí pudieron enviar y algunas no, pero han sido pocas que han podido enviar. Ya, esa es otra cosa, pero no estaba hasta el martes, pues estaba hasta el lunes 29, 11:59 de la noche. El que iba a enviar el martes no iba a entrar. Más bien, lo que sí, y acá estaba Sí, la Miss, yo fecha. tengo el screen que decía hasta Sí, el martes 11:59. Sí, ya. pero mis compañeros también me mandaban una captura de las pantallas y ahí decía hasta el martes 11:59 que se iba a activar recién el martes. Y cuando el martes esperábamos, Mm, ya salía como pasado. ya, pero la solución es enviarla el 14, la La semana semana 14. 14. Sí, no hay Ya, problema, porque gracias. yo no les, ni, como les digo, no les considero que si lo han mandado fuera de fecha o no, porque es algo que quedamos. Tareas Ya, ya, Miss. pendientes, ahí las pueden enviar. Ya, Miss. Ya está. Entonces, esto lo voy a... Ya está. Bueno, ay, alguien se quedó acá afuera. Milena está entrando. Bueno, chicas, vamos a empezar nuestra sesión de hoy día. Estábamos conversando sobre los nuevos entornos. Me avisan si ven la pantalla, porque acá me parece que he hecho algo que no está bien. A ver, es este, creo. ¿Ven esto? No, Miss, no. Ya. Entonces voy a corregir. A ver, Karina Flores está llegando. ¿Ahora sí ven? Sí, Miss. Ya, Sí, gracias. Miss. Vamos a ver, Valentina. He puesto, de repente ustedes no escuchan, yo he puesto una campanita para que cuando entre alguien pueda escucharlo, porque a veces me concentro acá y ya, y ya no veo las, las personas que van ingresando. Está. Bien, a ver, ¿cómo hago para que esto sea agrande, que no se quiera agrandar? Ya, listo. Miren, hoy día esta es nuestra sesión 13. Nosotros ya estamos muy cerquitas de terminar el ciclo. Estoy esperando la propuesta que tiene la profesora sobre la evaluación, pero yo estaba viendo, según el sílabus, sino que el sílabus, uy, lo pasé todo. El sílabus está contextualizado todavía antes del COVID, ¿no? Entonces, les confirmo ya la otra semana cuál va a ser nuestra evaluación, porque definitivamente va a ser algo de lo que hemos estado haciendo durante estos días, ¿no? Estas clases. Según el sílabus, es eh, que se va a hacer un informe de todo lo que hemos ido aprendiendo del el plan de mejora que se hizo, de las entrevistas que pudieron hacer a las señoritas o señoras que trabajan en los PRONOI. De todas maneras, ahí hemos aprendido algo. El- los nuevos escenarios que se presentan para la educación inicial son un poco complejos, porque mantener una educación a distancia es difícil, ¿no? Sobre todo porque los niños necesitan de la asistencia de una persona adulta que los pueda orientar aún en sus casas.
Entonces van a haber varias opciones. Yo para la siguiente semana, para la semana 14, yo ya creo que tengo claro lo que vamos a hacer para la evaluación y que no sea algo complicado tampoco para que que no les genere más preocupación, sino que la idea es que podamos aprender, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que vamos a compartir hoy día, ¿no? Alternativas de la educación a distancia, plan remoto aprendo en casa en contextos escolarizados y no escolarizados. Nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad, la que tenemos ahora, ¿no? Logro de aprendizaje de la sesión identifica ventajas y desventajas de propuesta educativa aprendo en casa PRONOI. Esta es nuestra realidad, ¿no? Inclusive la práctica que ustedes han tenido ha sido sobre esta realidad. No hemos ido presencialmente a ningún PRONOI, hemos podido conocerlos a través de video, hemos podido conocer un poco más sobre el funcionamiento y lo que se trabaja y cómo se han ido adaptando a este nuevo escenario virtual a través de las entrevistas que hemos podido realizar y de las que hemos escuchado que realizaron otros grupos de nuestros compañeros. Entonces, el entorno del PRONOI ha sido mucho más complejo, como hemos escuchado de las personas que han sido entrevistadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de por sí el PRONOI era una forma de estudiar a distancia o semipresencial, porque no, sobre todo los de cuna, ¿no es cierto? Los de 0 a 3 años, ellos necesitaban de la asistencia de un adulto con ellos, tanto la mamá, el papá, ¿no? Era en los diferentes estilos del trabajo de cuna en Pronoís, ¿no? Donde iba la animadora a las casas o a un grupo, de repente se reunían en el auditorio o salón comunitario y ahí hacían los ejercicios de estimulación y cómo trabajar con los niños, eran más orientaciones sobre la crianza de los hijos y era un trabajo conjunto, ¿no? Y también había otro donde se llevaban a los niñitos y ahí una docente animadora que se preparaba para trabajar con los niños y hacer la estimulación temprana, utilizando los medios, y los niños iban al lugar, ¿no? Y habíamos visto inclusive el Cuna Más, ¿no? Que es el que se asemeja más a ese escenario de trabajo. Pero ahora que ya hemos ingresado nuevamente a la rutina, que las personas ya han salido a trabajar, los institutos, universidades y colegios todavía no, pero puede ser que terminemos este año así. Tenemos que pensar las diferentes formas de enseñar y de aprender que vamos a tener, porque no sabemos exactamente si la vacuna que salga sea suficiente, si va a funcionar, cuándo llegará al Perú, porque son millones de vacunas solamente para el Perú, porque cada persona tiene que ser vacunada, y son millones de vacunas para cada país, ¿no? Y son millones de personas las que existen en el mundo. Ahora, ¿a quién les van a dar primero las vacunas? ¿Quién va a poder fabricar tal cantidad de vacunas en qué tiempo nos tocará a nosotros? Entonces, y si las vacunas realmente son suficientes como para poder contener esta pandemia o no lo son. Y les compartía, estaba viendo el video de las aulas híbridas en España que se están implementando en este tiempo, justamente post pandemia, y el expositor mencionaba de que la educación ya no va a volver a ser la misma, que los escenarios han cambiado, ¿no? Que vamos a tener ya al menos la experiencia de ellos, dice que aquellos profesores que se resistieron al uso de las tecnologías en el desarrollo de sus clases, han tenido que acelerar el proceso de 6 años en estos 3 meses para adquirir la experiencia, el expertise y sobre todo el manejo del uso de tecnologías aplicadas a la educación. Por ejemplo, nosotros tenemos este espacio que es a través de Zoom, pero no es suficiente. Si ustedes se dan cuenta, ustedes mismas saben, no tenemos esa participación como que estuviéramos en un aula real, porque nos ha faltado poner las reglas de juego desde un comienzo, ¿no? Como por ejemplo, el estar presencial en las clases,
el abrir cada una nuestra ventana, el poder podernos mirar frente a frente, el poder estar vestidas para la clase, ¿no? Porque yo también podría hacer mi clase en pijama, o de repente de la cintura para arriba estar vestida y de la cintura para abajo estar con mi pantalón de polar. Pero sin embargo, aunque ustedes no me vean, es por respeto a ustedes, consideración, porque yo soy maestra, estoy vestida, ¿no? Entonces, allá en España nos contaba este profesor y nos presentó unas imágenes de las nuevas aulas. Y como hay un distanciamiento de 1,5 metros entre estudiantes, las aulas tienen que tener menos alumnos. Y él mencionaba justamente de que son menos los niños que están mandando al colegio, son más los que se quedan en su casa y tienen que hacer la clase Zoom, tienen un televisor de unas más de 50 pulgadas por aula con una cámara 360 grados, doble cámara para que enfoque lo que hace el profesor y enfoque el aula. Entonces, los niños pueden ver a sus compañeros los pueden ver a ellos y ellos pueden ver al maestro. Y el profesor desarrolla la clase. Ahora, ¿quiénes son los que, o cómo se hace la clase en función de quién? Si son más los niños que están estudiando con tus alumnos presenciales virtuales, o sea, tus alumnos virtuales, perdón, la clase tiene que ser virtual, totalmente virtual, ¿no? Adaptada para entornos virtuales, así tengas tus niños presenciales. Los niños presenciales también con sus laptops. Si hay más niños presenciales que virtuales, entonces la clase está dirigida a los niños que están en el aula y los otros niños pueden participar viendo, ¿no? O sea, también están incluidos, pero el desarrollo, el tema de la clase, el profesor va a trabajar la pizarra, va a ser como siempre se trabajó en el aula. Entonces, esa es la nueva realidad. Y justo les preguntaban sobre el nivel inicial, y él mencionaba que el nivel inicial es el más complejo, ¿no? Y eso creo que nos hemos dado cuenta. Nos los han contado también las personas que hemos entrevistado en el PRONUI. Si un nivel inicial presencial, normal o como el que conocemos nosotros, escolarizado, es difícil y complejo, porque la maestra tiene que enseñarles de manera a través de videos o con el Aprendo en Casa, que es un video de televisión que les dejan tareas, y esas tareas las tienen que ejecutar y hacer su portafolio para después enviárselas a la maestra del aula, que va a verificar como evidencias de aprendizaje lo que han hecho los niños, pero son evidencias de aprendizaje, como que se podría decir, no tan ciertas, ¿no? Porque el papá le corrige, el papá lo arregla y ya es eso lo que tú estás viendo, lo que arregló el papá. Porque los papás no van a querer, no, así está feo, no, y lo mejoran. Entonces no es una experiencia tan cierta, ¿no? No puedes verificar. No has estado acompañando al niño para ver ese proceso, entonces tienes que confiar en lo que te puedan decir o interpretar a través del resultado. Y como maestras uno se da cuenta cuando alguien lo mejoró o cuando lo hizo el niño. Pero cuando los niños son nuevos, son tu grupo nuevo, no los conoces, esa interpretación es un poquito más difícil, ¿no? Y no ha habido mucho tiempo para que se puedan conocer. Los colegios privados empezaron desde marzo y eso les dio, creo que una o 2 semanas de clases que pudieron ir conociendo a sus niños, pero en los colegios estatales empezaron todos virtual, ¿no? Entonces los nuevos niños que ingresaron, los maestros nuevos que asumieron un curso, un aula, no conocieron presencialmente a sus estudiantes. Ese es uno de los escenarios, ¿no? Después, el que la maestra tenga unos 40 minutos por Zoom a la semana o de repente 2 o 3 veces a la semana, dependiendo de la conectividad. Y no todos tienen la conectividad. Hemos visto experiencias de maestros que en provincias, en zonas alejadas, donde van a llevar ellos su clase a distancia, pero no una distancia a través de los recursos electrónicos o digitales, sino una distancia de 1,5 metros y con su pizarrita, con su bicicleta, con su moto, llevando su pizarrita, sus libritos, el banquito para que se siente el alumno y él dando una clase presencial, pero distanciado para no contagiarse. Y va de casa en casa, supongo que no todos los días, una vez a la semana, donde puede ir orientando a sus estudiantes porque lo virtual no funciona. Y con la intención de que los niños no se queden sin aprender.
¿no? Entonces hemos visto esas experiencias en la televisión, hemos escuchado en las noticias, por ejemplo, en Canal 2, cuando hablan el peruano del día, y son muchos los maestros que han sido reconocidos de esta manera. Pero ¿cómo vamos a hacer esto en educación inicial? ¿Cómo podría trasladarse esa nueva realidad del aula híbrida en educación inicial si no todos los papás pueden conectarse? Los datos se gastan fácilmente y son costosos, ¿no? Porque ya los datos para video siempre son más caros, consumen más datos. ¿Cómo va a poderse acercar el PRONOI a las familias con menos recursos, con más exigencias en gastos para poderse conectar a una clase? Nuestro escenario no es como el español, no es como el que del que les estoy contando de este maestro, que aún con las comodidades que puedan tener en el sentido de la conectividad, y él expresaba igual, que la conectividad de todas maneras va a ser el factor que va a hacer la diferencia, ¿no? Porque sabemos que hay sitios donde se conecta mejor que otros, por la zona, por la naturaleza, por el tipo de territorio o la cantidad de edificios o la cantidad de antenas de reproducción de señal de internet que existan. En nuestro país no existen muchas. Pero si tú estás rodeado de edificios y estás dentro de una habitación en tu casa, puede ser que los edificios no permitan que esa señal llegue tan fácilmente y termina saliendo al patio o a la ventana para poder conectarte aún por teléfono. Entonces te imaginas con una laptop. Y ese tipo de escenario con nuestra realidad, con las diferentes situaciones y con lo diverso que es nuestro país en cuanto a su geografía, en cuanto a también a la diferencia que existe, aunque no quisiéramos que sea cierto, en cuanto a al poder adquisitivo, ¿no? Porque de repente el escenario no sea, la señal puede llegar, pero no todos la pueden pagar, ¿no? O de repente podría llegar, pero no han llegado ahí las conexiones o las antenas necesarias para que esa conectividad sea mejor. Y es algo en lo que ya debería de estar invirtiéndose a nivel de gobierno para mejorar esta situación, porque esto ha venido para quedarse. Vamos a tener las aulas híbridas donde tengamos esta educación trimodal, ¿no? Las clases con recursos electrónicos, usando el PowerPoint, de repente un video o alguna otra cosa más, que usemos la tecnología, pero ya no solamente eso, sino que cada niño con su dispositivo, con su laptop, para poderse conectar con aquellos niños que están en casa. Y las clases cambiaron, el escenario educativo cambió, la inversión que se va a tener que hacer también, porque al entrar menos estudiantes en el aula, tú tienes un aula de 30 o 40 niños, ya no pueden entrar los 30 ni 40, ni siquiera 20, porque tienen que entrar a 1,5 metros de distancia y eso te limita bastante el espacio. Y él mencionaba que en el nivel inicial tendría que ser 6 niños por aula. Eso implicaría abrir más aulas, más maestros, más auxiliares, más mobiliario y más inversión. Entonces, las instituciones educativas estatales están preparadas para este nuevo escenario, esta nueva realidad. Las instituciones educativas privadas están para estos nuevos escenarios, donde tendrían aulas para ampliar. Porque no solamente es ya sí podemos contratar, y en qué espacio lo harían. O la otra alternativa es al aire libre. Estudiando al aire libre, el virus no tiene la posibilidad de contagiarse a las personas. Los ambientes cerrados son los más peligrosos. Es donde la carga viral se va a hacer fuerte, ¿no? Y podemos llevar. Ahora, los niños, mencionaba este señor, que los padres no van a enviar a sus niños de inicial, no por el hecho de que los niños se puedan contagiar, sino que ellos se vuelven los vectores que van a movilizar el virus. Y ellos pueden llevar el virus a la casa donde hay personas con problemas cardíacos, con diabetes, con obesidad o ancianos. Y a ellos sí les puede hacer daño, afectar este virus, ¿no? No de la manera que normalmente no afecta a los niños, son muy pocos los casos. Entonces, esos son nuestros nuevos escenarios, las nuevas alternativas, y sería interesante pensar cómo sería el PRONOI bajo estas circunstancias, en esta nueva realidad.
El Perú trató de adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? La alternativa de solución a distancia, ¿no? Aprendo en casa, con la resolución viceministerial 088-2020. Vimos y conocemos, ¿no? La plataforma, las diferentes tareas, las programaciones. Entendemos y hemos escuchado también de las personas con las que hemos entrevistado que nos han dicho que esta es educación virtual. El currículum nacional, el CENEP, es educación presencial. Entonces, este es un nuevo currículum, el cual no nos han presentado, que sería interesante de poder entender exactamente a dónde apunta. Porque si vamos a tener este nuevo escenario, creo que el currículum también tendría que ser adaptado o precisado, ¿no? La resolución viceministerial 088 que ya hemos visto, ¿no? Que considera, conforme al literal B del artículo 5 del decreto 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, que es atribución del Ministerio de Educación formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, deporte y recreación. Bajo este escenario de pandemia, de emergencia sanitaria, en el cual se nos precisó el confinamiento a cada peruano dentro de su casa sin salir, precisamente para evitar el contagio y el colapso de las instituciones de salud por parte del contagio por esta enfermedad del COVID-19, se hizo, justamente se aplicó esta ley orgánica que le permite al Ministerio de Educación establecer, ¿no? Como órgano de gobierno nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte en concordancia con la política general del Estado. La política general del Estado en este año 2020, por la situación de pandemia, fue justamente en que los niños estudien en sus casas, que los padres se queden en sus casas, ¿no? Entonces, esto, bajo esta ley, el Ministerio de Educación pudo hacer esto, porque si no tuvieran esta ley, de repente no se hubiese podido hacer este cambio de escenario hasta hacer una ley, porque todo lo que se trabaja dentro del gobierno tiene que estar amparado por la ley, porque si no, puede ser sujeto a un juicio postrero, ¿no? Ahora, estos 80 artículos de la referida ley, en función del Ministerio de Educación, de definir las políticas sectoriales de personal, programas, mejoramiento de personal directivo, docente, administrativo del sector e implementar la carrera pública magisterial. Todos estos atributos le da esta ley al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, resuelven aprobar la norma técnica denominada disposiciones para el trabajo remoto. Y la norma técnica nos las dieron, ¿no? De los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial en las instituciones y programas educativos públicos frente al brote del COVID-19. Esta es la razón por la que se hizo esta norma técnica bajo esta resolución viceministerial 088 del 2020 MINED. La misma que como anexo forma parte del presente resolución, ¿no? Acá sabemos que viene la famosa norma técnica. Ahora, disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el Sistema de Información Jurídica de Educación, SIGE. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades? Porque ante estas nuevas situaciones, a esta norma técnica, tiene que haber responsabilidades y están establecidas las del MINUEDU, como planifica, emite en las orientaciones y disposiciones normativas necesarias para la implementación del servicio educativo no presencial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Recordemos que Aprendo en Casa es la estrategia para esta educación no presencial, para distintos niveles y ciclos, no modalidades de la educación básica. Gestiona el uso de plataformas virtuales y otros medios de comunicación para difundir contenidos y materiales educativos de acuerdo a los niveles, ciclos y modalidades. Entonces hemos visto el uso de la plataforma Zoom, de Google Meet, Google Classroom, webinar, diferentes tecnologías para poder presentar nuestras clases, pero también los medios de comunicación, ¿no? Como la radio, la televisión, el internet.
para poder difundir justamente estos contenidos y materiales educativos de la estrategia Aprendo en Casa. Y complementadas por aquellas que las mismas profesoras o profesoras de aula hacían. Coordina y brinda asistencia técnica a las DREL, a las DRE, ¿no? A las Direcciones Regionales de Educación, ¿no? A las UGELES, con respecto a la implementación del servicio educativo no presencial. Dispone el acceso del profesor y personal directivo a cursos diseñados en Perú Educa y responden a las necesidades de capacitación actual a nivel nacional del contexto de emergencia nacional. Y en Perú Educa ha sido justamente la plataforma de soporte para el profesor para poder adaptarse a estos nuevos entornos virtuales, ¿no? A esta educación no presencial, a esta educación a distancia bajo esta estrategia de aprendo en casa, porque no todos los profesores estaban preparados, inclusive nosotros hemos ido aprendiendo el uso del Zoom, el uso de otros recursos para poder implementar nuestras clases presenciales o de esta forma, ¿no? Haciéndolas un poquito más cercanas que solamente presentar un video y que cada uno aprenda de acuerdo a un video. Monitorea en coordinación, ya lo hemos visto, difundir, promover también, gestionar el acompañamiento pedagógico de las CIE focalizadas para la asistencia técnica virtual y soporte pedagógico no presencial a los profesores acompañados en educación básica regular. Brindar asistencia técnica a profesores acompañados a través de entornos virtuales como Hangouts, Zoom, Classroom y otros. Porque hay instituciones que habían sido focalizadas justamente para ver el trabajo de los docentes, para ver el desenvolvimiento de las escuelas, para poder hacer un estudio base. Eso no paró. Ahora se ha hecho ese estudio, o sea, se ha continuado haciendo con estos colegios focalizados, pero de modo virtual, que es el escenario que nos tocó. Y también tenemos Aprendo en Casa, orientaciones para los profesores de educación básica, ¿no? Y educar en contexto de aislamiento social. Entonces, nosotros mismos en el aislamiento social, nuestros estudiantes y sus padres de familia en el aislamiento social, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es ese es el nuevo escenario que hemos vivido todos y que todavía continuamos, aunque ya hay padres de familia que ya salieron a trabajar? Entonces, en las casas ya no tienen los niños el soporte o la asistencia del padre de familia o madre de familia que antes estuvo con ellos. Y vamos a ver, si hiciéramos una nueva entrevista a aquellas personas que hemos entrevistado en lo que continúa del año, aún veríamos más dificultades de repente porque ahora los niños ya están solos, entonces no hay quien se conecte con ellos, ¿no? Y con los niños de PRONOI, niños de educación inicial, es importante y necesario que un adulto esté con ellos. Ahora, en el contexto actual, marcado por la emergencia sanitaria y la necesidad de aislamiento social, nos exige adaptarnos y plantear soluciones innovadoras para darle continuidad al proceso educativo de los estudiantes. Será un periodo alejado de las aulas, tal como lo concebimos normalmente, pero en el que los estudiantes continuarán descubriendo nuevos aprendizajes en un entorno definido por la convivencia en el hogar y las restricciones propias de la cuarentena. Para favorecer este proceso, a través de la Estrategia Nacional Aprendo en Casa, nuestros estudiantes contarán con diversas experiencias de aprendizaje, materiales y recursos, a los que accederán por diferentes medios en función de sus contextos. Las presentes orientaciones les ofrecen algunas rutas posibles para responder a este desafío. Sin embargo, será cada uno de ustedes, o sea, de los maestros, en colaboración con sus colegas, coordinando con sus directivos y autoridades educativas locales y regionales, quienes deberán realizar los ajustes necesarios para promover el aprendizaje de los estudiantes y potenciar en lo posible los materiales y herramientas que esta plataforma les ofrece. ¿Qué quiere decir esto que hemos podido compartir? La estrategia Aprendo en Casa sabemos que es a través de los medios de comunicación que se va impartiendo a través de videos,
experiencias y temas que van enlazados con otros recursos de video que van a ir desarrollando ciertos aprendizajes en nuestros niños. No están relacionados directamente con el diseño curricular, pero van a ir formando de todas maneras a los niños. Y hay mucho de trabajo de soporte emocional. Este trabajo, como sabemos, no es todo lo que los niños deberían de haber aprendido en una sesión, por eso es importante que el maestro lo complemente, ¿no? En concordancia o en coordinación con sus autoridades, los directores de las escuelas, y estos a su vez con sus autoridades locales y regionales, es decir, con las UGELES y las direcciones regionales, en este caso sería la de Lima, la DREL, ¿no? Y cada uno de acuerdo a la de su región, de lo que ellos hayan planteado como estrategia o hayan adaptado. ¿Sí? ¿Qué es la GRI? La DREL es la Dirección Regional de Lima. Sí. Esa está en Campodónico, en La Victoria. Cada región del gobierno, del Estado peruano, también tiene una Dirección Regional de Educación. Y la DREL es esa, la Educación Regional de Educación de Lima. Entonces se le llama DREL. De ahí ella es como quien dice la cabeza. Después del ministerio sigue la DRE, como hemos visto acá creo que lo dice DRE, direcciones regionales, en el anterior estaba. No, en el anterior. Acá, aquí, ¿ya? DRE. Y estos son gobiernos regionales, ¿no? La DRE, que es la de Lima, es la que junta a todas las UGELES. El director regional, o el de la DREL, es la autoridad de todos los directores de cada una de las UGELES de Lima. Y ellos coordinan con ellos. Y ellos a su vez con el Ministerio de Educación, ¿no? Ese es el orden. Ministerio de Educación, las direcciones regionales, las UGELES. Y de ahí de las UGELES a las escuelas y de la escuela al aula, ¿no? Por eso cuando uno hace nosotros tenemos el diseño curricular, que es el CENEP. Ese CENEP se adapta a cada región, porque como conocemos, nuestro país es diverso, ¿no? Cada región tiene sus propias necesidades e intereses y está orientada, la educación tiene que estar orientada a las necesidades e intereses de los educandos. Entonces, se adapta ese diseño curricular a esas necesidades e intereses de cada región. Esa, a su vez, debe ser adaptado en las UGELES. Y estas UGELES van a los colegios, o sea, cada colegio ahí hace su proyecto curricular, su PI y su PCI, que es el proyecto curricular institucional. Y en el aula, que es la planificación anual. Yo, honestamente, no he encontrado el diseño curricular adaptado de Lima, de la Dirección Regional de Lima, menos del UGEL 2, que es a la que nosotros, bueno, pertenecíamos como colegio. Pero sí, el colegio hizo su adaptación curricular, ¿no? Entonces, porque es un trabajo bastante arduo en el sentido de que tienen que investigar de todas los municipios o distritos que comprenden un UGEL, los intereses y necesidades justamente de cada una de todo el conjunto y hacerlo en unificarlo y de ahí sacar lo general, ¿no? Lo más común para todos, pero definitivamente que la adaptación del currículo en el aula es la más eficaz, porque es a la realidad de tus niños, de los que tú tienes. Pero ese es el trabajo a nivel curricular, ¿no? Y en este tiempo que estamos de la educación a distancia, eso no deja de ser importante, sigue siendo importante y eso también es parte que se tiene que considerar justamente en esta última forma de llegar de esta estrategia, ¿no? Que es el maestro. El maestro siempre va a ser la clave para el cumplimiento de estas estrategias, porque si el maestro que conoce a sus estudiantes no aplica, lo contextualiza a su realidad, las grandes propuestas, por muy geniales que sean, no van a aterrizar
en la vida de nuestros niños, ¿no? En sus intereses, en sus necesidades, porque para eso es justamente que se hace este currículum y la estrategia Aprendo en Casa con la intención de que los niños sigan aprendiendo y que ninguno se quede atrás. Las orientaciones para la comunicación, ¿no? El establecimiento de estrategias de comunicación entre profesores, de comunicación entre profesores y estudiantes, es central para superar los límites que impone el periodo de aislamiento social. Y ahí hemos visto, nos decían las personas entrevistadas que se comunicaban con los padres por WhatsApp, hacían su grupo, que inclusive lo que tenía disponible para conectarse con sus alumnos era grupitos de WhatsApp, de videollamadas, y donde podía de repente animarlos, hablarles, preguntarles cómo estaban, pero no desarrollar un tema específico de clase, darle las recomendaciones a los papitos, ¿no? El reforzar el lavado de las manos, el uso de las mascarillas, que no salgan a la calle. Entonces, un soporte más socioemocional en algunos casos, y en algunos otros sí tuvieron la oportunidad de poder complementar las clases de manera virtual, pero son muy pocos, porque es de acuerdo a justamente el contexto de Pronoí, que es un contexto que es limitado, ¿no? Económicamente. Muchas veces hay lugares donde ni siquiera luz existe o agua para poder cumplir con estos requerimientos de lavado de las manos. Entonces, se van adaptando a los recursos que tiene, pero no son suficientes. Otra cosa más que hemos visto en las entrevistas que hemos hecho, bueno, ha sido la conectividad, ¿no? Que el Internet de tan mala calidad que tenemos, ¿no? Yo me he dado cuenta, no es solamente con ustedes, sino en otras clases que se desconectan y hay que ingresar otra vez, pero es un problema del Internet. O a veces estamos trabajando con los datos y los datos en este tipo de escenarios se consumen muy rápido. Y finalmente, el tipo de educación que se les brinda a los niños de Pronoí, que son personas vulnerables con menos recursos económicos, se van deteriorando más sus recursos económicos con la conectividad, porque el Internet tiene un costo mucho más caro, ¿no? Porque los datos se consumen rápidamente y se quedan sin Internet. En algunos casos, dice, seguramente enfrentarás una combinación de estos escenarios, ¿no? Como acá. Medios de comunicación, semipresencial o a distancia, o por correo, o por videollamada, o por clase de Zoom. Y acá en cada región del Perú, de acuerdo a las condiciones locales de la CIE, se definirán los mejores modos de comunicación con las familias. Ahora, trabajar colegiadamente de forma no presencial es importante, el poder compartir experiencias, tener una red o un grupo de maestros donde puedan compartir sus experiencias, puedan exponer sus experiencias, ¿no? Las experiencias exitosas o aquellas experiencias que les han resultado complicadas y difíciles, porque todos aprendemos al mismo tiempo. Y este escenario nos ha agarrado de sorpresas a todos. Entonces necesitamos más de la ayuda de nuestros compañeros, de nuestros, como diríamos en inglés, de los partners, para poder solucionar distintas circunstancias, el poder tener consejo, orientación, o poder pensar sobre una estrategia en conjunto con los demás maestros, porque los escenarios son distintos, ¿no? Esto puede ser de diferentes formas, con herramientas digitales, en horarios y frecuencias apropiados para todos los profesores, porque no todos vamos a manejar los mismos horarios, las mismas herramientas, pero la idea es de que todos puedan trabajar colegiadamente, ¿no? Con sus autoridades, y estas a su vez con sus autoridades también, ¿no? Coordine con sus colegas la implementación de reuniones virtuales con propósitos pedagógicos para revisar y evaluar avances con respecto al desarrollo de la estrategia Aprendo en Casa. Y esta estrategia Aprendo en Casa también tiene sus necesidades para la recuperación de evidencias, ¿no? De los portafolios, de los informes que mensualmente tienen que hacer los profesores sobre el Aprendo en Casa a sus directores, y estos a su vez a las UGELs. Enviar los informes de los resultados, de los avances, de las dificultades
que se pudieran haber presentado en el mes en la estrategia Aprendo en Casa. Entonces aquí el trabajo colegiado, ¿no? El organizarte con tus compañeros, el, el tomar en cuenta el diálogo con tus colegas y teniendo las siguientes consideraciones. El apoyo a los estudiantes debe ser planificado y coordinado entre profesores. Porque no vaya a ser que tú le digas a un grupo algo y el otro profesor le diga algo totalmente diferente. Tiene que ser coordinado, de modo que se evite recargar el trabajo de los estudiantes y de sus familias también. En este contexto de emergencia sanitaria, esta gestión es tarea de equipo directivo de la educación, de la institución educativa, ¿no? Un paso más allá del aprendizaje a distancia, aprendo en casa, como base para el planteamiento de proyectos, ¿no? El proyecto debe estar relacionado con las situaciones propuestas en la plataforma de Aprendo en Casa. Entonces no nos podemos salir de este contexto, no le podemos decir vamos a hacer un proyecto educativo que no está formulado aquí. Identifica cuáles serán los productos de este proyecto, ¿no? ¿Qué evidencias? ¿Cuáles son las evidencias que se van a ir guardando en el portafolio? Grabaciones, audio, video, material al que le va a tomar fotos de repente. ¿Cuáles son las evidencias? Tienen que ponerse de acuerdo. Organiza el proyecto con una secuencia de actividades, ¿no? Porque sí tiene que haber una secuencia de actividades como en todo proyecto. Y todo proyecto siempre va a tener un material, un resultado. Y eso es lo importante que debemos de tener presente. ¿Cuál va a ser ese resultado que vamos a evaluar? ¿Cómo nos lo va a presentar el estudiante para poder saber si es que aprendió? Y acá dice, si es posible, grábate en audio o video explicando a las familias y a los estudiantes el reto planteado y qué deben hacer. Pide a la familia que guarde en el portafolio del estudiante lo que está produciendo como evidencia. Ahora, ventajas de estudiar en casa, pero vamos a verlo a nivel de PRONOE. Posibilidad de adaptar el horario a las necesidades personales. De repente los papás, bueno, aunque la programación de Aprendo en Casa es específica, ¿no? De 10 a 10 y media, ¿o me equivoco? A ver, chicas, confírmenme. ¿De 10 a 10 y media es Aprendo en Casa inicial? ¿Tienen el horario? No, mis iniciales en la tarde, de ¿Ah, 1 a sí? 2. Ah, ya Sí, cambió, ¿no? Porque sí, era más porque mi temprano. sobrinita lo lleva. A ver, yo como no lo sigo, porque no tengo ningún niñito en casa, es más fácil cuando uno tiene en casa, ¿no? Pero yo antes lo escuchaba que era de 10 a 10 y media, media horita. Pero bueno, ya Y cambió, pues. antes era en la mañana, pero no muchos se conectaban. Eso se vio Mm, por una encuesta que hubo de o sea, se lo mandaron a los padres y ya. la mayoría prefirió que lo hagan en la tarde. Claro, es lógico, ¿no? De varios colegios. Sí, porque Porque, los niños se levantaban muy tarde y a veces no llegaban a las clases. no, y además que las mamás tienen que cocinar, ¿no? Sí. Las mamás por lo general son las que están con los niños. Así está el papá, la mamá es la que tiene más paciencia, más entusiasta. Y la mamá tiene que cocinar, tiene que hacer la casa, que cambiar al niño y todo eso. Y es cierto, los niños se están acostando tarde y se están levantando tarde. En la tarde era un mejor horario. Entonces, acá justamente eh, nos ratifica, ¿no? La ventaja, a ver, de poder estudiar en casa es la posibilidad de adaptar el horario de las necesidades personales. Con la encuesta se adaptó a la tarde, pero por lo general el PRONOI funciona en la mañana. Ahorro en costes y tiempo de transporte, ya. Lo que no se gasta en transporte se va a gastar en el internet, ¿no? Se mejoran las habilidades digitales, sí, porque ahora creen, no, he aprendido, no, podríamos decir que nos hemos vuelto un poco más expertos digitales que hace 3 meses. Los recursos pueden individualizarse haciendo que el docente detecte las necesidades de cada niño. Mm, asistencia docente las 24 horas del día. Yo no sé si eso es tan cierto porque yo no puedo atender las 24 horas del día, al menos que haya un sitio donde consultar, ¿no? Una plataforma. Bueno, de repente por la plataforma Aprendo en Casa. Posibilidad de contar con diferentes medios de contacto en caso de dudas. Claro, porque llama a uno, llama a otro.
porque hasta puedes llamar a otra persona de otro pronoí y preguntar. Se fomenta el trabajo colaborativo por el impulso de los trabajos en foros, chat y diferentes herramientas. Es posible acceder a formación con expertos de todas partes del mundo. Se podría conectar, ¿no es cierto? Podríamos direccionar un video o una sesión de aprendizaje de otra escuela, de otro país, del webinar que estuve viendo temprano. Les voy a compartir ese enlace para que lo puedan ver, porque no es que lo he visto presencial, sino lo he visto ya diferido. Ese webinar mencionaba justamente eso, que ellos son un colegio en España, pero están abriendo matrícula para diferentes estudiantes del mundo en forma virtual. Porque ahora en forma virtual tú puedes estudiar donde te dé la gana o donde tú puedas pagar. No necesitas irte hasta Cambridge para estudiar en Cambridge. Si puedes pagar la matrícula y la pensión, puedes estudiar en Cambridge, ¿no? Puedes estudiar en la Sorbona igual, o puedes estudiar en cualquier otro lugar. Porque este nuevo escenario que se ha abierto todas esas posibilidades, porque no ha afectado solo al Perú, ha afectado a todo el mundo. Y todo el mundo ha tenido que empezar a trabajar con plataformas virtuales, y no solamente el Zoom, sino plataformas virtuales donde se puede incrustar el Zoom, ¿no? Así como nuestra plataforma Moodle de la universidad, hay otros tipos de plataformas también de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso ha hecho que la educación sea una opción mucho más amplia. Entonces, tú puedes bajar videos de otros colegios, de otras maestras que han instalado en YouTube, que tú hayas visto y consideres que sean importantes, que sean didácticos y los puedes compartir, ¿no? Porque están en YouTube, están en un escenario libre. Si fueran privados, estarían en un contexto privado y bueno, eso no lo podemos compartir, ¿no? Entonces hay más posibilidad, ¿no? De poder acceder a formación con expertos de todas partes del mundo, como lo que yo he visto. El alumno aprende a organizarse, ser responsable, trabajar con disciplina para cumplir los plazos de la clase. Esto es más, pienso, para los niños más grandes que para los niños de inicial, porque ellos dependen de la asistencia del adulto, que el adulto se organice, que el adulto sea responsable para poder trabajar con disciplina y cumplir los plazos de la clase. Y ampliar variedad de títulos y opciones educativas, ¿no? Actualizaciones a temáticas de actualidad. O sea, esas son las ventajas de la educación a distancia que podrían beneficiar al PRONOI, ¿no? Porque la animadora, la PEC, la promotora educativa, podría hacer el uso de todas estas herramientas y perfeccionarse ella para poderlo llevar a sus estudiantes, o sea, en beneficio de sus estudiantes en el PRONOI. ¿Cuáles serían las desventajas? No contar con un grupo de compañeros cercano al cual recurrir para estudiar, motivarse o simplemente con el que comentar las lecciones. Y eso es verdad, ¿no? Si, el escenario virtual te permite, pero si no los conoces, si no conoces a las personas, ¿cómo puedes insertarte en un grupo? Entonces, lo que nuestras autoridades deberían de hacer, o las autoridades en este caso de los PRONOI, sería hacer sus redes de PRONOI, de repente con la coordinadora que ve diferentes PRONOI, al menos esos PRONOI, hacer una red donde entre ellas puedan animarse, ayudarse, darse soporte, motivarse, el poder compartir experiencias o aprendizajes que están adquiriendo. Depende del uso de la tecnología a la cual no todos los estudiantes tienen acceso, y esta es una realidad nuestra, ¿no? No todos tienen el acceso a la tecnología. No solamente hablo de los niños, de los padres, sino también de las señoritas PEC. El progreso de los estudiantes debe controlarse de forma más frecuente, por lo que es habitual que en estas modalidades se solicite la entrega periódica de trabajos, ¿no? Entonces, proyecto elaborado, proyecto que los niños puedan presentar su proyecto, ¿no? Que esto lo hice así, así, y eso demanda de videos, de presentaciones o de entrevistas en línea,
que van a demandar justamente el uso del Internet, el agotamiento de los datos. Ausentismo emocional del docente al alumno, ¿no? O sea, ya no hay esa conexión, ¿no? Bueno, es como decir, bueno, ya tengo tantos minutos, ya, listo, hasta aquí nomás, ¿no? Pero ya no hay, oye, hijito, te veo triste, ¿te pasa algo? ¿Cómo estás? ¿No? Aunque el caso de los niños, ellos sí se ven con la maestra, pero no hay tiempo, porque se te acaban los datos o ya tienes que conectarte con el otro niño. Entonces, la emoción, el apego que podría haber, la interrelación de maestra y niño, como que se hace distante, porque no te queda de otra. Necesidad de contar con un ambiente silencioso para estudiar, que no siempre puede obtenerse en el hogar, ¿no? Porque en el hogar todos estaban en la casa, todos. Entonces, al estar todos, están en movimiento, algo tienen que hacer, unos están viendo televisión mientras tú estás en tu clase, ay, yo quiero ver la televisión y estoy en la clase, ¿no? Entonces tu mente estaba en la televisión y tu cuerpo estaba en la clase y de repente está de mal humor. O la mamá también quería, tengo que ir a cocinar, tengo que ir a hacer esto y no puedo hacer nada. Y entonces ya al entrar ese estrés genera mal humor y de repente una mala disposición con la profesora, con la señorita P, ¿no? Las tendencias inevitables asociadas a las comodidades domiciliarias, televisión, cama, mascotas, conversar con familiares, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo les mostrara, porque yo hago mis clases en mi dormitorio, tengo mi espacio donde tengo mi escritorio, pero acá al costado está durmiendo mi perro en mi cama. Que si no lo dejo dormir en mi cama, lo tendría acá en la clase, incomodando. Entonces el perro bandido ya ha adquirido ese truco, o te fastidio o me duermo en tu cama y yo lo tengo que dejar dormir en la cama. Pero muchas también están, porque ven con el celular la clase o con su laptop y estás en tu cama, porque bueno, estás en tu casa, pues, ¿no? Y uno en su casa lo que quiere es estar cómodo. No te vas a poner, pues, los tacos ni de repente los grandes maquillajes o tu ropa formal para sentarte a la laptop. Lo vas a hacer con comodidad. Y eso es algo inevitable asociado a a las comodidades domiciliarias, ¿no? Y eso también puede ser una desventaja y puede ser que tus niños estén en pantuflas, en pijama, con su gorro y todo, haciendo la clase, que no es la forma correcta porque los niños tienen acuérdense que los niños forman hábitos y los hábitos forman disciplina. Y si le permitimos al niño esos hábitos, él se va a hacer ese hábito y después cuando tenga que ir a la forma presencial, le va a costar adaptarse. Y vas a tener un niño incómodo, un niño fastidiado, ¿no? Que te va a alterar la clase. A ver si se puede mover para que vean justamente lo que les decía. Ven acá a la aprovechada de mi perrito. ¿No? Les hice justamente para que la vean. Y ella se aprovecha muy bien las clases. Ahora, entre las otras desventajas también es que no tienen muchos amigos de su edad, ¿no? Porque amigos virtuales que prácticamente no interactúan porque las mamás quieren la clase y ya rápido, ¿no? No tienen recreo para compartir con los otros. Si tienen su recreo, su receso, no pueden correr ni jugar con los niños porque los niños están en sus casas, ¿no? Entonces están compartiendo con adultos por lo general o hermanos mayores o menores, pero no comparten sus mismos intereses porque no son de su edad. No hay materiales selectivos como clase de violín, de educación física, como en la escuela, ¿no? Ellos no pueden no hay talleres, no hay otra cosa más. No pueden pertenecer a un equipo escolar, no hay el equipo de fútbol, el equipo A, el equipo B, la mesa A, la mesa C, no hay. ¿No? Puede que necesite trabajar más en sus destrezas interpersonales, lo que llamamos habilidades sociales. Eso va a ser algo que vamos a tener falencias el próximo año o cuando ellos regresen a la escolaridad. Las habilidades sociales va a ser un factor que va a verse disminuidos precisamente en los más pequeños, que son las personas que están justamente en toda esta formación
de las habilidades sociales, ¿no? Si ya antes teníamos adolescentes que les faltaban habilidades sociales, ahora vamos a tenerlo mucho más, de una manera mucho más notoria. Tienes a los niños todo el tiempo en casa, por lo que no tienes descanso, ¿no? En el caso de los padres de familia o si tú tienes tus hijitos, no tienes descanso. Hay que hacer de maestro y ayudarles más en las tareas y a entender la materia. ¿Qué cosas le están? Ay, pero ¿por qué esto de aquí? ¿Por qué no les hacen hacer el círculo y nada más, sino que tienes que sube, que va por aquí, que vienes por acá? El procedimiento, ¿no? Que ya antes, cuando los niños llevaban sus cuadernitos a casa, habían padres que no entendían y les decían, hacer, esto es más práctico, hazlo así, y seguir las indicaciones. Ahora es mucho más complejo todavía. Hay que seguir un programa de estudio que lleve el mismo ritmo que su grado escolar y cumpla con todos los requisitos. Tienes que educar, instruir y hacerte cargo de todos los materiales necesarios. No hay excursiones ni viajes escolares. Tienes que dedicarle mucho tiempo y es muy difícil para padres de bajos recursos económicos que tienen la necesidad de alimentación antes que usar un televisor o una radio a aprendizajes de 4 o 5 hijos en el hogar, ¿no? Porque no es solamente de tu niñito de pronoí, sino el niñito de primaria, el niñito de secundaria. Vamos a ver la conclusión de esta sesión. Cada estudiante debe decidir qué modelo es el adecuado según sus necesidades. Urge capacitar al docente y dar un soporte tecnológico personal a cada estudiante en este proceso a distancia. Respetar las características de los niños y necesidades de soporte emocional frente al coronavirus. Adecuación de documentos de planificación como el PI, el PCC o el PSI, que es el Proyecto Curricular Institucional. Acá es Proyecto Curricular de Centro, que es lo mismo, el Plan Anual de Trabajo de la escuela. Entonces nos damos cuenta que al cambiar los escenarios también cambian las necesidades y las reglas de juego se tienen que modificar. El proyecto educativo institucional de cada escuela ya no es el mismo. El proyecto de mejora educativa ya no es el mismo. El proyecto curricular ya no es el mismo. Ya lo hemos visto, nos lo han dicho. Este es un entorno virtual y el CENEP es un entorno presencial. Entonces tenemos que encontrar o adaptar el currículum y eso tendría que ser a nivel de ministerio para que pueda seguir la adecuación curricular, ministerio, direcciones regionales, direcciones locales o UGELes, instituciones educativas, aula. Para estos entornos híbridos que son los que se nos van a presentar en el futuro. Estudiantes presenciales, estudiantes conectados virtuales, y a todos ellos tenemos que atender dentro de un marco, y este marco tendría que ser las nuevas reglas de juego o el nuevo diseño curricular que nos permita entender los aprendizajes que deben de desarrollar nuestros estudiantes a nivel virtual y presencial, porque ya cambió, ¿no? Entonces, ese es el nuevo escenario que se nos presenta. El proyecto educativo se tiene que adaptar, el proyecto curricular del colegio se tiene que adaptar, el plan anual de trabajo también, porque ya las excursiones o las salidas van a estar mucho más limitadas por los escenarios, ¿no? Por el peligro que representa el salir a otros contextos, porque tú puedes mantener las normas de sanidad en tu institución educativa, pero si te vas a una excursión y te encuentras con niños de otros colegios, no sabes cómo están manejando ellos la parte sanitaria, ¿no? Y ya lo que antes no tenías como proyecto curricular o dentro de tu proyecto educativo institucional, la parte sanitaria, a esta época, a la época post pandemia, donde el lavado de las manos, el uso de los alcoholes, la desinfección de los zapatos, el uso de las mascarillas. ¿Cuántas mascarillas al día puede usar el niño? Y si se le cae, si se le rompe, si le ensució, ¿qué mascarillas va a utilizar? Se tiene que cambiar, ¿quién le va a dar las mascarillas? ¿Van a enviar mascarillas los padres para que sus hijos se puedan cambiar? ¿Te das cuenta? Hay varias cosas que hay que pensar, ¿no? Para la vuelta a la escolaridad.
Pero en nuestro escenario virtual, en nuestro escenario no escolarizado, en los pronoí, ¿cómo se va a dar esta realidad? Los papás, ¿quién asumiría el gasto de las mascarillas? ¿Quién asumiría el gasto de los alcoholes en gel? ¿Quién asumiría el uso de esos protocolos, ¿no? De desinfección, ¿no? Eso que pasa por las cabinas y te vaporizan, o donde tengan donde lavarse las manos, o el desinfectarse los zapatos, pero si el pronoí es un ambiente donde hay tierrita aplastada, o piso sin pulir, el desinfectarte los zapatos hace gran diferencia, ¿no? Si el pronoí es un lugar que tiene esteritas o de repente sus calaminas, pero con algunos huequitos, son escenarios muy distintos, ¿no es cierto? El pronoí en un centro de educación inicial es muy distinto por la realidad del tipo de educativo que se da, ¿no? Del ambiente y la realidad, que es a distancia, es un programa no escolarizado, no a distancia, sino no escolarizado. Entonces, no es igual que la educación inicial propiamente dicha. Y esto hace que sea aún todavía, si antes el pronoí eh, era vulnerable, ahora se vuelve más vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cuál es nuestro trabajo de esta semana. Yo acá les he puesto un video de un pronoí. Esta es una clase a distancia complementando el Aprendo en Casa de una señorita Peck que hace para compartir y reforzar o darle más empatía, más cercanía o más conexión con sus niños, ¿no? Y ella ha hecho su video. Miren cómo ha adaptado los espacios de su casa para que darle un ambiente más cálido para la recepción de los niños. Y esta es la sesión de Aprendo en Casa del 30 de junio que se transmitió por televisión. Y acá la tarea. Dice, lee con atención lo que se presenta en la ficha de evaluación y realiza la actividad. Vamos a abrirla. Acá está. ¿Pueden ver? Sí, Miss. Ya, gracias. Y justamente es una comparación. Vamos a hacer una comparación. Eh, no sé si porque tengo tantas ventanas abiertas es que se pone más lenta mi computadora o ya está para entrar en cuarentena ella. Bueno, esta es la sesión 13, ¿no? Alternativas de educación a distancia, plan remoto, aprendo en casa en contextos escolarizados y no escolarizados. Actividad. Identifica ventajas y desventajas. Miss, no se ve. Sí, dime. No se ve lo que está Ya, explicando. excelente. Ahorita lo voy a corregir entonces. A ver. A ver acá. Voy a volverlo a abrir. ¿Ahora ven? Está cargando, pues. ¿Pueden ver? No, sí, No. cargando. Allá. Miss, una pregunta mientras va cargando. Los sílabos no se puede descargar. Eso sí, yo no les podría dar mayor información porque yo también he intentado hacerlo. Ya eso es de la universidad, de repente enviar un correo. Ok. Sí, yo también pregunté lo mismo. A mí cuando empecé las clases me dieron una copia de sílabus, pero
me dijeron de que iban a ser adaptados a la nueva realidad virtual, ¿no? Entonces yo no los tengo con la realidad virtual. Pero ahí pueden preguntar. ¿Ahora Por pueden mi ver? parte, no, mis, No, ya. por mi Entonces, parte yo consulté sobre el sílabo, compañera, y me dijeron que ya lo iban a subir durante esta semana. ya, excelente. Pero de ahí a que una fecha no me lo dijeron. Creo que también siguen actualizando lo que ya se viene en las últimas evaluaciones, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que con la plataforma he visto que ahí, la plataforma en sí es bien segura y eso es bueno para ustedes. Que nadie puede alterar las notas. Nadie puede hacer ningún cambio ni ninguna mejora sin que eso pase por el servicio de informática y todo. El programa tiene bastantes restricciones y tiene que ser autorizado por diferentes personas, ¿no? Que son autoridades. Entonces, supongo yo que es eso lo que está pasando, ¿no? Porque como ya se cerró la primera evaluación que ha sido el parcial, ahí se ha cerrado varias cosas y eso lo tienen que abrir con diferentes protocolos. Ahora, bueno, creo que esto no sé por qué razón no se puede compartir, pero vamos a ver si está acá. Ay, no, acá no. Esta no es la forma correcta de abrir. Vamos a abrirlo con el Zoom aquí. A ver si acá está la tarea. Miren, no nos ha presentado acá la tarea. Uy, hubiera puesto la ficha aparte. Bueno, es un cuadro comparativo, ¿no? Donde cuáles son los aspectos favorables y cuáles son los aspectos favorables considerando el PRONOI, ¿no? Ubicándonos en PRONOI, ¿no? De esta nueva forma de enseñar, de este nuevo escenario. Les ratifico nuevamente, felizmente ya ustedes en el chat se han estado comunicando, tareas pendientes, chicas, tienen abierta la semana 14 desde ahora. Entren. Ya les muestro en la plataforma. A ver si comparto esto. ¿Ahora sí lo ven? Sí, Miss. Ya, acá está, justo, esta es la tarea, ¿no? Dice, identifica ventajas y desventajas de propuesta educativa Aprendo en Casa en los PRONOI. O sea, que sí porque no es para criticar, ni es para hablar mal, porque realmente en un tiempo tan corto, miren todo lo que se ha hecho, ¿no? Porque todo los videos, encontrar a las personas, el diseño de porque es un nuevo currículum que se ha diseñado, de repente no los han podido compartir a todos porque ha ido armándose en el camino, pero es un trabajo realmente, un esfuerzo bastante importante del Ministerio de Educación para tratar de mitigar, o sea, de que el impacto del no ir a la escuela sea lo menos traumático y menos perjudicial para nuestros niños. Pero el poder entender las ventajas y las desventajas a nivel de PRONOI nos ayuda para poder plantear, porque esta es la realidad, ¿no? Plantear, de repente, mejorar las propuestas o hacer unas propuestas distintas para PRONOI o implementar de repente de otro tipo de recursos para que los niños que están asistiendo a un PRONOI puedan tener las ventajas o incluirlos dentro de la matrícula de los colegios de educación inicial que se amplió para que ellos puedan tener el acompañamiento de una docente y las señoritas PEC puedan entrar como auxiliares que también ayuden. Porque la profesora sola en el aula, manejando 40, 50 niños, que ahora creo que son la cantidad de niños que tienen inicial en forma virtual, la profesora necesita quien la asista con la asistencia, el control de los grupos para ver quién trabaja, quién no trabaja, quién entró, quién no entró. Entonces, por ejemplo, esa podría ser una alternativa, ¿no? Pero acá no nos están pidiendo esto, sino las ventajas y las desventajas. Pero entender las ventajas y entender las desventajas nos puede hacer ver el escenario y plantear alternativas de solución. Porque acá no solamente se tiene que quedar en esto, sino que esto tiene que servir como el recurso la materia prima para un planteamiento de alternativas de solución también, ¿no? Les iba a mostrar la plataforma donde están las tareas. A ver, déjenme ver dónde está.
Ya creo que sí, voy a cerrar acá. Ya, no sé por qué no pueden entrar a la... Este es el PPT. Ujú. Ya no, creo que he cerrado mi... Ah, sí, he cerrado sin darme cuenta el Mozilla. Pero en la semana 14, chicas, ya está habilitada. ¿Ya? Entonces, las tareas que le quedaron pendientes, yo no les estoy poniendo tareas atrasadas. Yo las estoy recibiendo. Lo único que les pido es que me digan si es tarea o es foro. Foro semana 9. Tarea semana 9. Entonces yo ya lo ubico más fácilmente. ¿Ya? Y lo suben nomás. Si son varias, súbelas. Pero no te quedes ahí sin cumplir o sin subir tus tareas porque te va a perjudicar. Sí, yo he visto varias chicas que si no participaste en el foro, si no estás segura, revisa. Revisa y fíjate tú misma. Ya no esperes que te digan y para que recién te pongas pilas, sino tú misma tienes que revisar tu trabajo y así te vas, ¿cómo se dice? Ejercitando, disciplinando, porque eso es importante. El estar en casa a veces en este tiempo nos ha hecho un poquito más indisciplinadas. Ustedes se deben de haber dado cuenta y no las estoy juzgando, sino yo estoy hablando de mi propia experiencia, ¿no? Entonces nos hemos dado más licencias que antes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la clase 8:15, yo me levanto a las 7, pero si tuviera que ir a la universidad a las 7, yo tendría que estar ya tomando desayuno, no levantándome, ¿no? Tendría que estar levantándome a las 6:30 más tardar, porque sí estoy cerca. Pero las que están más lejos, ¿a qué horas se tendrían que levantar? ¿A qué horas deberían de estar tomando su carro para llegar a 8:15 a la universidad? Entonces nos hemos dado unas licencias, ¿no? Entonces, esos hay que volver a disciplinarnos, no perdamos la disciplina. Yo sigo con mi despertador a las 6 de la mañana. Hoy día sí tenía frío. Pero sigo con el despertador a las 6 de la mañana porque si no fácilmente me acostumbro a no levantarme temprano. No todos los días me tengo que levantar temprano, pero eh, trato de hacerlo para mantener mi disciplina. Tengo una sobrina que vive en el departamento del costado, porque mi casa es un condominio familiar. Y veo pues que la niña se levanta a la hora, que se levantan todas, se levantan a las 10 de la mañana, se acuestan a las 12, 1, y, y yo le digo, tu hija el próximo año entra a primer grado, ¿cómo va a entrar? ¿Con qué disciplina? Los horarios, le digo, no, ya tienes que hacerle un horario, disciplina, tiene que tener hazle un horario de las actividades que ella tiene que hacer en el día, porque no solamente se disciplina la niña, sino ellas también, porque, y digo ella porque es mamá y 3 hermanas mayores. La hermana que le antecede tiene 24 años. Después de 24 años, sigue la de 24 años, sigue la niña de 5. ¿No? Y el papá no está porque el papá falleció un mes antes que nazca la niña, ¿no? Entonces son puras mujeres y son más complejas todavía la situación familiar para poderse adaptar después, imagínense, ¿no? Entonces, chicas, este es nuestro trabajo, no está complicado, es personal, súbanlo, háganlo ahora que hemos terminado la sesión, inmediatamente háganlo y súbanlo. No lo dejen para más tarde porque más tarde te va a generar un problema porque ay, tengo que hacerlo, y te va a tener cansada ay, tengo que hacerlo. Hazlo ahorita, súbelo y ya te olvidas, ¿no? Y entonces más bien, revisa tu plataforma porque tienen tiempo y revisa si tienes tareas pendientes y empieza a hacerlas si no las has hecho y si no las pudiste subir, mándalas ya a la semana 14. Solamente te pido que me pongas si es tarea, semana 14, semana 9, foro, semana 9, entonces yo lo ubico más fácil. ¿Ya, chicas? Entonces, Ya, mis gracias. a ustedes, gracias por su paciencia, gracias porque me han tenido bastante paciencia. Hemos aprendido juntas, ¿no es cierto? Con esta nueva realidad virtual. Creo que el próximo ciclo va a ser mucho más llevadero y de repente adquirimos más experiencias con otros recursos también, ¿no? Para poder implementar las clases. Así va a ser, Miss. Así va a ser, Gloria, muy bien. ¿Ya? Entonces,
hagan eso que les recomiendo, por favor, vean, hagan esta tarea de una vez, envíenla, olvídense y revisen por si acaso no les vaya a haber pasado, se les vaya a haber pasado algo, que siempre es mejor estar revisando. ¿Ya? Entonces cuídense, no estén saliendo por gusto, mascarillas o alcohol en gel, el desinfectarse, no solamente piensen en ustedes, sino piensen en las personas que viven en sus casas, quienes son los más vulnerables. Hay personas que pueden tener diabetes y ni siquiera saben. A mí me pasó eso, a mí me han diagnosticado la diabetes en la cuarentena. Mi hija es nutricionista y ella yo tenía dolores de cabeza, cosas que ella como nutricionista y ella se ha especializado en diabetes, fue viendo y con el glucómetro me di cuenta que la glucosa la tenía alta y ya con otros análisis y todo ya me diagnosticaron diabética. Pero si no, uno ni sabe. ¿Y cuántas personas en casa pueden estar igual? ¿No? Entonces, pensemos en las personas que viven con nosotros. No estén yendo de visitas, ni estén recibiendo visitas, porque ustedes no saben cómo vive en la casa, la familia en la casa que ustedes están visitando, o la visita que está llegando a tu casa. Entonces, ahí no es porque sean buenas gentes, ni porque sean limpios, sino que no sabes cómo están ¿cómo te explico? Si ha habido alguien con COVID o si esta persona es asintomática, no lo sabes. Tú solamente conoces a los que viven contigo. Entonces, ten cuidado, no nos confiemos, porque esta enfermedad, la confianza y bajar la guardia es el talón de Aquiles de todos aquellos que se han enfermado. No, esto no nos pasa a nosotros, eso le pasa a cualquiera, ¿no? Entonces pensábamos, está en la China no va a llegar acá y sin embargo ha llegado, ¿no? A ver, Ventura dice, ya envió su tarea. Ahorita no puedo abrir en el momento, pero si tú ya la has enviado, de hecho que está. Si la has subido a la plataforma, de hecho que está ahí, hija. Sino que se me ha cerrado el Mozilla y para poderlo abrir tendría que cerrar toda la sesión. ¿Ya? Entonces, pero igual lo voy a revisar. ¿Ya? Cuídense, por favor, cuídense. El término de cuídense es que realmente es que se cuiden, no es un cliché ni como una palabra que se dice, les recomiendo, les animo y les sugiero, ¿no? Con todo el corazón que se cuiden, porque ahora es sálvese quien pueda y eso sí es peligroso, ¿no? Ya nos han dicho que en los buses con ese protector facial, con las mascarillas, el alcohol, porque donde toques puede ser contaminante, no sabemos. De verdad, cuídense mucho. ¿Ya? Y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, chicas. Gracias, Miss. Igualmente, cuídese mucho también usted. Gracias, hija. Lo voy a hacer, gracias.